El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida, y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo.
Ahora, unidos, estos dos grupos de discursos, del padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de Proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora Sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Que el Señor les bendiga a mis hermanos, mis hermanas, por este día que el Señor nos ha brindado.
por darnos vida, salud. Y en esta hora, antes de comenzar este culto, vamos a elevar una oración para que el Señor sea guiando esta preciosa reunión. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, mi Dios, por un día más de vida, por un día más de salud, porque tú nos has cuidado, nos has librado, Señor, porque en esta hora tú nos permites realizar esta hermosa y preciosa reunión. En esta hora te pido que usted sea guiando y también usted sea poniendo palabras en mi boca. Te pido por cada uno de los jóvenes, señoritas, niños, hermanos, hermanas y por nuestros pastores, que usted sea guiándolo a cada uno de los que va a participar. Te pido todo esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, mis hermanos, antes de seguir más adelante, vamos a leer la palabra de introducción, la cual se encuentra en Salmo 24, del 1 al 5. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Que el Señor nos bendiga por esta palabra. Quizá un texto muy conocido en el cual el Señor nos habla de a quién debemos elevar nuestra alma. Muchas veces nos preocupamos de cosas vanas o nos ahogamos en un vaso de agua, siendo que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, el cual nos creó, como nos dice este salmo, y que preocupándonos de la palabra de Dios y de buscarle a Él, su rostro, Él estará con nosotros. Que el Señor nos bendiga, y para proseguir, vamos a darle una oportunidad a nuestra hermana Yael, Maite y Alexandra, las cuales van a entonar una alabanza que lleva por título Retrato. Una hoja de papel, un lápiz para dibujar. Yo voy a hacer un diseño muy bonito quedará. Yo voy a hacer un retrato, yo me voy a dibujar. Se parecen a mí misma y tal vez también a ti. Primero le haré los ojos, después le pondré la nariz. En la boca le pondré una sonrisa y el rostro será muy feliz. Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón. Solo podrás ser tan feliz si tienes el amor de Dios. Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón. Solo podrá ser tan feliz si tienes el amor de Dios. Una hoja de papel, un lápiz para dibujar. Yo voy a hacer un diseño muy bonito quedará. Yo voy a hacer un retrato, yo me voy a dibujar. Se parecerá a mí misma y tal vez también a ti. Primero le haré los ojos, después le pondré la nariz. En la boca pondré una sonrisa y el rostro será
ser tan feliz si tienes el amor de Dios. Si alguien quiere ser muy feliz, se necesita una razón. Solo podrá ser tan feliz. Hermosa alabanza la cual nos acaban de entonar estas pequeñitas. Cabe recordar también de que son el futuro de nuestra iglesia y es importante que cada día le demos apoyo y una buena enseñanza. Para seguir más adelante, vamos a darle la oportunidad a nuestro pastor, la cual va a realizar la entrevista a nuestro pastor Adán Montiel de Puerto Aysén. Y posterior a esto, va a haber una oportunidad también para el grupo de ciclistas con un texto, el cual es titulado Salmo 31. Damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que una vez más nos brinda de poder estar compartiendo en este culto dominical de nuestra iglesia. En esta oportunidad vamos a estar conversando con nuestro pastor Adán Montiel Cárcamo de la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Aysén, a quien en esta hora le saludamos, pastor, y le damos la bienvenida. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta invitación. Les saludo cariñosamente en el amor del Señor también a usted y a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Santiago. Amén, amén. Agradeciendo, pastor, este tiempo que usted nos permite conversar, este momentito, ¿no es cierto?, este tiempito. Quisiéramos, pastor, que usted nos comentara en primera instancia cómo fueron sus inicios en el Evangelio, cómo fue su llegada a la obra del Señor o el conocimiento del Señor dentro del Evangelio. Amén. Bueno, primero que nada, el Evangelio llegó a mi vida a los 22 años. Amén. Siendo un joven que no fue criado, yo no fui criado dentro de los caminos del Señor. Yeah. Mis papás no eran conocedores en los tiempos en que el Señor llegó a mi vida. Y yo conocí el Evangelio a través de mi esposa. Ella fue creada dentro de la iglesia y ella comenzó a llevarme de a poquitito a los servicios para que pudiese conocer al Señor y pudiésemos también en el deseo de ella poder servir junto al Señor. Amén. Pero yo era un joven que nunca me llamó la atención el Evangelio. Si bien es cierto, yo tenía dos hermanas que ellas estaban caminando en una iglesia en el campo, pero sin embargo yo nunca quise ser parte de lo que muchas veces se me predicó, muchas veces las invitaciones que se me hicieron. Yo soy oriundo, por así decirlo, de la ciudad de Purranque, allá cerca de Osorno, pero el Señor me llevó a conocerle en Río Gallegos, Argentina. En Argentina, mire, qué bonito. En Argentina, sí, por allá, por esos lugares, el Señor me llevó en una etapa de mi vida muy difícil, muy dura, que como matrimonio nosotros con mi esposa, nuestra primera niñita que tuvimos, ella falleció cuando tenía 2 añitos, 3 meses. Entonces, y nosotros éramos bien jovencitos. Yo tenía 22 años y mi esposa tenía 19. Entonces, éramos un matrimonio bien jovencito y pasamos este proceso duro donde uno en sí, cuando no está preparado, cuando Dios no lo tiene preparado para vivir momentos difíciles, uno actúa como el mundo actúa. Claro. En desesperación, ¿cierto? Se deja guiar por muchas veces por un rencor, por una rabia hacia Dios en cuanto a los procesos que uno vive. Y ese proceso difícil me llevó a querer escapar de todo, a querer arrancar de todo mi entorno e irme bien lejos. Ese fue el deseo junto a mi esposa en ese momento difícil, de irnos y escapar bien lejos, donde nadie nos conozca, donde podamos comenzar una vida de nuevo y
lejos de los recuerdos, de la familia, de todo. Mm. Pero Dios está en todo lugar Así es. y Amén. uno ahora entiende que Dios está en todo lugar. Así es. Y allá donde llegamos nosotros a Río Gallego, en Argentina, justo frente al lugar donde llegamos a vivir, había una iglesia evangélica. Ya. Y me acuerdo que el segundo día que llegamos a Río Gallego, estábamos ya instalados allá, se nos acercó una hermana de esa iglesia y nos fue a invitar a un culto. Ya. Había una convención de Dorca en esa iglesia y nos invitaron. Ya. Y mi esposa, como ella siempre le atrayó, como ella se crió dentro de la iglesia, ella siempre sentía esa necesidad de congregarse, de buscar de Dios. Indiferente a que yo no quisiera nada con Dios, ella siempre sintió esa necesidad de querer congregarse. Entonces ella me dice, vamos, acompáñame. Y yo le dije, ya, te voy a acompañar, pero por hacerte el gusto a ti, no porque yo sienta el deseo de ir, sino por complacerte. Ya. Así que fuimos esa noche a la iglesia allá en Río Gallego y en medio del servicio el Señor se manifestó a través de un instrumento que el Señor tomó y nos habló a nuestra vida. Y el Señor mostró a través de las palabras que ese instrumento nos hablaba, mostró todo lo que nosotros habíamos vivido. Ya. Y nos dio una sentencia también el Señor en ese momento. Mi esposa en ese entonces estaba embarazada de 4 meses de mi hijo mayor y el instrumento nos dice cuán rebelde, el instrumento dice cuán rebelde han sido, cuán rebelde, y nos repetía esa palabra varias veces. Y en un momento el instrumento nos dice, pero si es que desde hoy en adelante ustedes no me sirven, yo vengo por la vida del que está en el viento. Así. Fue muy clara. Fue algo bien claro y algo bien fuerte. Y bueno, el proceso que estábamos viviendo con mi esposa estaba fresquito, no hacía ni un mes que nuestra hija mayor había fallecido y entonces todavía estaba todo ese dolor y ese proceso duro en nuestra vida. Entonces nosotros dijimos no queremos pasar ese proceso nuevamente. Así que mi esposa, ella corrió al altar y yo tras de ella y nos doblegamos ante Dios para pedirle que no tengamos que vivir nuevamente ese proceso. Entonces Dios trató con nosotros ahí en esa oración y creo yo que ese fue el comienzo de este caminar. Ese día yo le dije al Señor de que si Él se mostraba mi vida y me hacía que yo le conozca y que yo sepa realmente quién es Dios, yo le dije, si tú me muestras realmente quién eres tú, yo te voy a servir. Y comenzó el Señor ese proceso en mi vida. Desde ese momento, el año 1996, allá en Río Gallego, un mes de abril, me acuerdo. Invierno. Por ahí, exactamente, comenzando el invierno, en esos lugares australes allá tan helados, en ese lugar el Señor nos mostró que Él quería algo especial con nuestra vida. Amén. Y de ahí estuvimos 3 meses allá y nos trajo a Cochrane. Y en Cochrane comenzamos ya a vivir nuestra vida cerca de la iglesia. Ahí fue nuestra escuela, nuestra formación. Como militancia ya directa en la iglesia, participando directamente. Sí, exactamente, así es. A propósito de lo mismo, pastor, ahí en ese sentido, cuando ustedes llegan a Cochrane, ¿qué más les llamó la atención de esta nueva hermandad, digámoslo así? Porque ustedes habían conocido allá en Río Gallego, ¿no es cierto?, la primera obra del Señor en ustedes, pero ahí, ¿qué más les llamó la atención a ustedes, o qué fue lo que más les llamó la atención ahí en Cochrane? Bueno,
nosotros cuando llegamos a Cochrane comenzamos a asistir a través de la invitación de una hermana de mi esposa que vivía, de mi cuñada, que vivía en Cochrane. Ella nos comenzó a llevar a la iglesia del pastor Bernardo. Ya. Y cuando comenzamos a asistir, la iglesia de Cochrane siempre se caracterizó por ser una iglesia bien familiar. Ya. Los hermanos siempre trataron de cultivar ese vínculo familiar dentro de la iglesia. Y a mí me llamó mucho la atención esa parte. Me gustó mucho el que se comparta más allá de un servicio. Claro. Más allá de lo que se hace netamente en la iglesia. Me llamó mucho la atención que ellos se reuniesen, compartan entre hermanos un almuerzo, una once, una fecha en especial y así. Claro. Entonces eso me gustó mucho porque me sentí como bien acogido, como parte de ellos desde un comienzo. Qué bonito, pastor, lo que usted nos comenta en ese sentido. La verdad es que uno piensa, se imagina esos sectores, esas zonas un poco duras en cuanto a la parte climática, sobre todo en el invierno, Así es. pero ahí actúa la gracia de Dios en la hermandad para poder trabajar en la obra del Señor y poder atraer a los que van llegando a la compañía de los hermanos. Así es, pues, así es. Sí, acá, bueno, nosotros llegamos al año 96, como en julio, agosto, por ahí llegamos a Cochrane, pleno invierno igual. Y para mí era todo desconocido porque, si bien es cierto, yo había estado antes en Cochrane 1 o 2 veces, habíamos ido a pasear con mi esposa, pero nunca a vivir, nunca había decidido a quedarnos. La inclemencia del tiempo eran bastante duras, allá en Cochrane, harta nieve, harto frío en el invierno, pero los hermanos tenían esa parte bonita de que te hacían sentir como parte de la familia, como parte de la casa. Entonces, eso, porque a uno le lucha cuando uno está en un lugar que no conoce, donde no conoce personas, no tiene su ambiente, entonces esa parte como que le gatilla a escapar de ahí. Pero para mí fue lo contrario, fue todo lo contrario, porque llegué a Cochrane y comencé a hacer ambiente enseguida. Entonces, eso me hizo que me mantenga ahí en ese lugar. Yo creo que Dios hizo todo para que uno pueda afiatarse en algún lugar y poder plantar las raíces ahí para conocer al Señor ya más definitivamente. Claro que sí. Bueno, pastor, ahí usted mencionó, ¿no es cierto?, que Cochrane fue como su escuela, todo el inicio del crecimiento de la obra del Señor. Ahora, usted está en otro sector, igual en el sur de Chile, pero en otro sector. En ese tiempo usted avisoró, vislumbró lo que iba a pasar, que lo lleva a Dios a otro sector, aún allá en el sur, pero en otro lugar que es bonito igual, todo el sur de Chile es muy bonito, pero a Puerto Aysén. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue Dios moviendo todo para que usted llegara ahí a Puerto Aysén? Mire, yo varias veces pasé por acá por Puerto Aysén. Cuando salíamos hacia el norte de repente a ver a mis papás, varias veces pasé por acá. Pero no me gustaba Puerto Aysén a mí. Acá es muy llovedor. Entonces, cada vez que pasábamos, yo le decía a mi esposa, no, yo aquí, aunque me regalen un lugar, no, yo no viviría aquí en este lugar. Estaba aclimatado ya en Cochrane, me gustaba la nieve y tenía mi ambiente y todo. Pero uno no conoce, en definitiva, los planes de Dios que Dios tiene para nuestra vida. Así es. Uno conoce solamente el día a día, el día que cierto que uno vive, el día de mañana es de Dios. Entonces, nuestros planes, nuestros proyectos muchas veces son muy diferentes a lo que Dios quiere. Y sabe usted que Dios nos preparó en Cochrane, vivimos cerca de 10 años en Cochrane, y por producto de la enfermedad de mi papá, el año 2005, él se enfermó de cáncer y lo desahuciaron los médicos, lo mandaron para su casita porque el cáncer que tenía
estaba demasiado avanzado ya. Ya. Ya no había vuelta atrás, ya Claro. según los médicos ya estaba 2 o 3 meses de vida le quedaba. Mm. Entonces, el año 2005 yo le dije a mi esposa, vamos a ir a estar un tiempito allá a Purranque para acompañar al papá, le dije yo, y para que los hijos también disfruten con su abuelo. Claro. Y sin conocer los propósitos que Dios tenía. Si bien es cierto, yo me fui bastante afectado por la noticia de mi papá, pero también esperanzado porque ya en ese entonces el Señor había tratado conmigo, me había hecho conocerle, y a su vez también yo sabía que uno sirve a un Dios real, y también muchas veces de nuestros labios hemos predicado que Cristo sana y que Cristo salva. Así es. Entonces, esa era mi fe. Yo Claro. me fui a Purranque el año 2005 creyendo que el Señor podía hacer algo Ya. en mi padre, en la enfermedad de mi Claro. padre. Y más allá de que el Señor lo sane o no, mi intención mía era poder predicarle del Evangelio y que él pudiese conocer al Señor como yo lo Claro. conocía. Exacto. Entonces, yo le presenté el Evangelio de Cristo a mi papá en medio de este proceso difícil que él estaba viviendo. Y yo le dije, sentado en un banco de una plaza en Purranque, yo le dije, papá, si tú crees en el Señor Jesús, Él puede hacer que esta enfermedad desaparezca. Ya. Y él me dijo, pero hijo, es que los médicos dicen esto. Claro. Yo le dije, no, pero es que los médicos dicen una cosa, pero Dios es el que gobierna todas las cosas. Amén. Así Y es. bajo su voluntad vivimos, le dije yo. Entonces, a mí me basta, le decía yo, con que tú me digas yo creo. Con eso me basta. Y él me dijo, pero hijo, me dijo, yo estoy demasiado viejo ya para esto, me dijo. Ya. Yo le dije, papá, el Señor no viene en una edad determinada, Él aparece en la vida del hombre cuando es su tiempo, cuando es el tiempo del Señor. Y él me dice, bueno, hijo, me dice, Ya. entonces hagámoslo, me dijo, como tú me dices que lo hagamos. Como tú sientas hacerlo, así hagámoslo, me dijo. Ya. Yo le dije, ya, papá, entonces yo le dije, vamos a orar aquí, sentados en la plaza, vamos a orar al Señor y vamos a entregar esta enfermedad en sus manos. Y vamos a esperar en Él, le dije yo. Desde hoy en adelante ya no van a haber más preocupaciones, le dije yo, de tu parte. Vamos a entregar esta enfermedad en las manos del Señor y vamos a esperar en lo que Dios haga. Claro. Y bueno, Dios mostró su amor y su misericordia en favor de mi padre y el Señor detuvo ese cáncer. Qué bendición, qué bonito. Y lo sanó, para la gloria de su nombre. Sí, lo sanó. Y en ese proceso el Señor, yo creo que también fue un proceso para mi vida, porque Dios me llevó a vivir en carne propia lo que es saber que Cristo sana. Amén. Y eso sin duda que es algo especial, que hace que uno más se aferre a Dios. Amén. Y el año estuvimos 4 años en Purranque, y el año 2009 veníamos de regreso a Cochrane, Ya. porque sentíamos que habíamos dejado muchas cosas por hacer. El tiempo que estuvimos en Cochrane, a mí siempre me gustó participar de los voluntarios, de los trabajos de los voluntarios. Siempre me gustó trabajar en la iglesia. Y también yo trabajaba en radio en Cochrane. Ya. Y en medio de mi trabajo secretarial, que lo tenía por muchos años en Cochrane. Y yo quería retomar eso, quería retomar las visitas a la cárcel que hacíamos y los trabajos en sí. Entonces sentía que era necesario retornar. Entonces el año 2009, cuando íbamos de retorno a Cochrane, el Señor nos trajo aquí a Aysén. Ya. Nos trajo aquí a Aysén y el vehículo en el que venía yo, quedamos en Pana acá, en este lugar. Quedamos en Pana y en ese tiempo el pastor Bernardo, y le dije, pastor, ¿cómo está la situación en Cochrane? ¿Cómo está el trabajo y eso? Y el pastor me dijo, hijo, este tiempo es harto malo, me dijo, está bastante malo el trabajo acá, está bien escaso.
Entonces, acá los hermanos de mi esposa me dijeron, ¿por qué no te quedas a trabajar 1 mes o 2 meses o 3 para que juntes dinero y te vayas para Cochrane Claro. con platita en el bolsillo? Y esos 2 o 3 meses se transformaron en 1 año, en 2 años, en 3 años. Y ya llevamos acá desde el año 2009 a esta fecha. Entonces, Dios nos plantó acá en este lugar. Claro. Y nos hizo entender que Él nos quería aquí, en este lugar. Nos hizo acostumbrarnos a Aysén. Por Bien. sobre todas las cosas, nos hizo acostumbrarnos a la lluvia. A la lluvia. Y yo alabo a Dios por eso, porque yo creo que el Señor a la larga del tiempo nos hace entender y comprender las cosas que Él quiere para nuestra vida. Así es. Así es. Qué interesante, pastor, cómo Dios va moviendo todo, va dando, ¿no es cierto?, Él ubicando en el tiempo, en las acciones, lo que Él quiere finalmente para Amén. cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Diferentes testimonios, Amén. diferentes experiencias, la suya para mí es muy admirable. Ahora, pastor, el trabajo en sí, lo que Dios ha puesto en ustedes, ¿no es cierto?, que compartimos, hablábamos hace unos días atrás con el pastor Abel y con el pastor David, ¿no es cierto? Esta generación que en agosto de este año el Señor ya nos entregó este trabajo a realizar. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted, pastor, ahí en Puerto Aysén? Bueno, alrededor de la familia, pero ¿cómo ha sido para usted todo este proceso que está viviendo ya ahora a cargo de la iglesia ahí en Puerto Aysén? Bueno, el pastorado para mí nunca fue un objetivo. ¿No? Yo siempre trabajé en la obra porque desde que comencé a caminar, yo me enamoré de esto. A mí el trabajar en la obra del Señor para mí no es algo pesado ni una exigencia, sino que para mí es un placer. A mí me gusta trabajar en la obra del Señor. Entonces, el pastorado para mí nunca fue un objetivo, ¿no? Nunca pensé ni siquiera en abocarme en alcanzar eso, ¿no? Claro. Como muchas veces se me ha preguntado si en algún momento yo sentí el llamado al pastorado. Yeah. Y yo, bueno, como siempre le he dicho a las personas o a los pastores que me preguntan, no, yo nunca sentí del Señor que el Señor me haya llamado al pastorado. No, yo siempre en mi corazón estuvo ese deseo por trabajar en la obra solamente. De apoyar el trabajo en la iglesia. Y apoyar, exactamente, apoyar el trabajo en las iglesias. Y el Señor sí, nosotros comenzamos a trabajar acá el año 2016 junto a la iglesia de Coyhaique. Yeah. En ese entonces administrada por el pastor Leonardo Pizarro. Así es. El año 2016 comenzamos nosotros a activar en Coyhaique y comenzamos a edificar un local aquí en Aysén. Yeah. Porque a mí me quedaba, acá estamos retirados de Coyhaique un poquito más de 1 hora. Yeah. Y la ruta es muy peligrosa, sobre todo en invierno. Entonces yo siempre le decía al Señor, yo me gustaría tener un lugar acá donde congregarme acá. Yeah. Y le presentaba también esa inquietud al pastor Leonardo. Claro. Y yo le decía, pastor, me gustaría que la iglesia de Dios Pentecostal pudiera hacer algo en Aysén, formar algo, levantar algo. Y yo me acordaba un día cuando conversábamos con el pastor Leonardo, porque él me decía, busquemos un sitio donde podamos arrendar o quizás comprar para poder hacer algo en Aysén. Claro. Y yo un día conversando con mi esposa, echábamos memoria atrás, y el año 2009, cuando nosotros llegamos a Aysén y compramos esta propiedad donde estamos ahora, nos vino a visitar un hermano de Osorno. Yeah. Y ese hermano de Osorno nos ubicó acá en Aysén hasta que nos encontró. Y él, cuando llegó acá a la casa, nosotros estábamos recién empezando aquí a construir. Teníamos una construcción pequeña aquí donde estábamos recién viviendo. Y cuando él llegó acá, él se paró aquí afuera del sitio y me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, hermano Adán, me dijo, el Señor, me muestra que aquí en este lugar va a haber una iglesia.
Ya, así. Y yo le dije, amén, mi hermano, gloria al Señor, le dije yo, si es de Dios que se haga así, así será. claro, Entonces, cuando en el año 2016 el pastor Leonardo me presenta esa inquietud de querer buscar un sitio o algo en Aysén, inmediatamente el Señor me hizo echar memoria atrás y recordarme de ese momento. claro, Entonces yo le dije, pastor, no hay que buscar sitio. El sitio ya está, le dije yo. Aquí, al lado de mi casa, le dije yo, aquí este sitio es del Señor. Así que aquí, le dije yo, vamos a edificar. Y comenzamos a levantar un localcito acá, de a ya, poquito. claro, Hasta que el año 2018, bueno, por algunas situaciones ahí que pasaron en la iglesia de Coyhaique, la iglesia de Coyhaique se separó de la misión, ¿cierto? sí, Y de la iglesia de Coyhaique salimos 3 matrimonios. ya, Y un hermano que era de dos matrimonios de Coyhaique y nosotros acá en Aysén. Entonces, en ese momento yo me sentí un poco a la deriva. claro, ahí quedamos solos. Claro, porque estábamos acá solos, acá el local que estábamos haciendo recién estaba solamente la base y un poco de la estructura y no había nada más. Ya, Entonces uno queda como a la deriva, como ¿qué hago? Como Señor, ¿qué hago? Pero Dios, como Él es dueño y Señor de todas las cosas, y el Señor nunca nos va a dejar así a la deriva, nunca nos va a dejar que nuestra mente divague buscando respuestas, sino que Dios siempre, el Señor, es claro en cuanto a lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, así es, Él, el Señor, en una tarde donde, me acuerdo, vine hasta aquí, me senté acá en este lugar, y le pregunté al Señor qué es lo que Él quería, o qué es lo que iba a hacer yo para entender lo que Él quería. claro, Y el Señor me hizo ir a la palabra y leer el Salmo 121. ya, Ese salmo que está escrito en ese cuadro que se ve aquí atrás, amén, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. amén, Acá en Aysén, yo salgo afuera de mi casa y levanto la mirada y veo montañas por todos lados. Entonces, rodeado de montañas. se reflejaba esa palabra en mi vida. Claro que sí. Entonces, entendí que no estaba solo. Amén. Entendí que el Señor estaba aquí, en este lugar. Y le dije a mi esposa, bueno, yo le dije, Evita, le dije yo, vamos a tomarnos de la mancera Ya. y vamos a seguir adelante, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y comenzamos el año 2018 a hacer culto en la casa, de nosotros como familia solamente, Claro. creyéndole al Señor, Amén. porque esto del Evangelio es de fe, Amén. ¿cierto? Amén. Es un acto de fe en el que nosotros creemos en que Dios hará todas las cosas. Así es. Así que aquí estamos, con la ayuda del Señor. Han pasado algunos años y Dios se ha glorificado en este lugar. El Señor ha demostrado que la obra es suya y Él ha puesto todo lo necesario para que esta obra se levante. Y ahí el Señor nos muestra que realmente cuando uno se dispone en manos del Señor, lo demás, Dios se encarga de todo. Así que aquí estamos en este año 2021, ya con una iglesia levantada, formada, con almas que han llegado a buscar de Dios y con este cargo que el Señor, cierto, ha puesto sobre nuestros hombros, este trabajo que Dios ha puesto sobre nuestros hombros para llevar adelante esta obra y creo yo de que así como el primer día, el Señor sigue estando firme en medio de este trabajo. Eso es, mi hermano. Amén. Qué bonito, pastor, lo que usted nos comenta y le agradecemos este tiempo que nos ha brindado de poder contarnos en parte, por cierto, entendemos Amén. de lo que el Señor a usted le ha dado, ¿no es cierto? Y este trabajo tan especial en aquella zona tan bonita, pero como usted bien dice, muy lluviosa, del sur de Chile, ahí manteniendo arriba
la bandera del Evangelio, qué importante es el desarrollo de la acción que usted junto a su esposa, a su familia y a los hermanos de Puerto Aysén están desarrollando. Pastor, finalmente quisiéramos, antes de despedirnos, que nos diera un saludo, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros, un mensaje de parte suya para la iglesia y para los que están viendo este culto dominical, y esperamos que de su parte también usted pueda darnos algunas palabras en ese sentido. Amén, amén. Bueno, primero que nada, cierto, darle gracias por esta invitación, por ser parte de este servicio también, y poder contar de manera quizá un poco resumida, pero mostrar lo que Dios hace cuando el hombre o la mujer se dispone en las manos del Señor. Amén. Entender que esta obra es de Dios. Amén. Y nosotros trabajamos para Él y nos encaminamos a través de nuestro trabajo a un pago glorioso que es nuestra vida eterna. Así es. Entonces, creo yo que para ustedes como Iglesia de Santiago, que están comenzando también a levantar, ¿cierto?, esa obra en ese lugar, decirles que el Señor siempre va a estar con los suyos. Amén. El Señor en todo Amén. momento Dios se va a mostrar y cuando de repente, ¿cierto?, venga el enemigo a querer desanimar y a querer desalentar en medio de este trabajo, es cuando el Señor con mayor fuerza se mostrará hacia nuestra vida. Amén. Porque así lo ha sido acá en Aysén, a pesar de que estamos en una zona bastante aislada, con un clima muy adverso, pero sin embargo Dios ha sido con nosotros y nos ha mostrado que la obra es de Él. Y que Él hace como Él quiere. Así es. Yo alabo a Dios por ello, porque el Señor, en medio de este proceso de pandemia que hemos estado viviendo, la iglesia no se ha detenido. Acá hemos trabajado, hemos visitado, hemos estado haciendo culto en los hogares. Estamos trabajando también en Puerto Aguirre, en una isla que está a 4 horas de navegación de acá, donde también el Señor nos ha llevado para poder proclamar el Evangelio, y donde el Señor también está levantando una casa de oración en ese lugar. Entonces, creo yo de que el mismo Dios que está acá en Aysén está en Santiago. Amén. Y mi deseo es de que usted, pastor, y mis hermanos que sirven en ese lugar, le crean a Dios. Amén. Le crean a Dios y trabajen y se esfuercen en esta obra gloriosa que el Señor, ¿cierto?, primeramente ha puesto en nuestro corazón. Y también, ¿cierto?, en lo físico, para que ojalá a través de nuestro trabajo muchos conozcan a Cristo. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro anhelo también, que ahí en el lugar donde ustedes están, también el Señor les ayude para que ojalá a través de su trabajo muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad de este Evangelio glorioso. Amén. Gracias, pastor, por sus palabras, por ese mensaje, por ese saludo para cada uno de nosotros. Amén. Es una bendición el poder compartir este tiempo con usted, así que solamente al despedirnos, nuestro saludo para usted, para su esposa, para su familia, para la hermandad de la Iglesia Puerto Aysén, que el Señor le esté ayudando, le esté fortaleciendo, para que cada día la obra de Dios siga prosperando. Así que muchas gracias por este tiempo, pastor, que ha conversado usted con nosotros, y esperamos en una próxima oportunidad poder seguir hablando de las cosas del Señor. Amén, gloria al Señor. Bueno, igualmente mis saludos hacia toda la hermandad ya de parte mía, de parte de mi esposa, de parte de la hermandad de Puerto Aysén. Estaremos con la ayuda del Señor orando también por la obra que se está levantando ahí en Santiago, para que el Señor le dé la gracia y le fortalezca a cada uno para seguir adelante, porque Cristo viene pronto. Así es. Amén. Así es. Amén. Gracias, pastor. Bien, nosotros Amén. muy contentos con esta oportunidad que el Señor nos brindó de poder conversar con nuestro pastor Adán Montiel Cárcamo de la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Aysén. Así que muy agradecido por este tiempo que el Señor nos ha brindado, y continuamos entonces con nuestro culto dominical. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme.
porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré a tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano de enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Sean consumidos de tristeza mis ojos, y mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo confío en ti, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo 31 del verso 1 al verso 24. El Señor bendiga a nuestros pastores por esta hermosa entrevista la cual acabamos de escuchar. También bendiga a cada uno de los ciclistas, sea fortaleciéndolos y también uniéndonos cada día más. En esta hora también vamos a lo más importante, que es la exhortación de la palabra del Señor, que está por los labios de nuestro pastor Jacob Alvarado. Posterior a esto vamos a escuchar una alabanza la cual está titulada En el Monte Calvario, por nuestras hermanas Suárez. Que el Señor les bendiga. Pasamos a la palabra del Señor en esta hora y esperamos que en su gracia bendita el Señor nos esté ayudando, nos esté fortaleciendo para poder entregar el mensaje del Señor. Les voy a invitar a que usted pueda estar abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 2. Ahí estaremos leyendo algunos versos en esta hora para la meditación del mensaje del Señor. Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante, damos lectura a este mensaje y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 11 al 13. Vamos a pedir a nuestro Dios de su gracia bendita para que en esta hora Él también sea colocando esa virtud especial de lo alto hacia nuestras vidas para poder entregar el mensaje del Señor.
Dios eterno y Padre celestial, cuántas gracias le damos en esta hora por la oportunidad que nos permite, Rey amado, de poder estar dispuestos a hablar de su palabra. Esperamos, mi buen Dios eterno, que en su gracia bendita usted coloque ese sazón del cielo en nuestros labios, Señor amado, para entregar un mensaje de bendición a muchos de aquellos que en este día estamos compartiendo o están compartiendo, Señor amado, este culto dominical. Gracias, Señor, por esta bendición y le pedimos de lo alto esa gracia del cielo hacia cada nuestras vidas. Dios mío, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Es importante lo que ha sido dado a la humanidad a través de aquel sacrificio de Cristo en la cruz. Cada uno de nosotros tenemos el conocimiento y hemos estado estudiando en la escuela dominical todo el sacrificio hecho por Jesús para dar su vida en obediencia al Padre, para dar su vida por nosotros y ser el Cordero de la propiciación, el sacrificio vivo para tener esa oportunidad. Antes de esto estaba en vigencia la ley, lo que consideraba aspectos en los cuales el hombre, muchos de ellos lograron realizar muchas cosas. La misma palabra de Dios nos muestra ejemplos de un varón que llegó ante el maestro y todo lo había cumplido. Pero siempre el hombre falla, siempre el hombre tiene alguna falla, tenemos una falla, porque somos humanos. Ahora, no nos podemos escudar en aquello, no nos podemos afirmar en eso que, bueno, es que soy humano y fallo. Pero la realidad es que la misma profecía o las palabras proféticas de los diferentes varones que Dios utilizó para entregar el mensaje hacia el futuro en la realidad del hombre, siempre proveyeron una profecía de que iba a venir, ¿no es cierto?, uno que iba a ser el que iba a derramar la bendición o dar la oportunidad. Pero antes de este advenimiento de Cristo Jesús a la tierra, de venir, nacer en un pesebre humilde, desarrollar su ministerio en la tierra, realizar el sacrificio y llegar a la muerte y en la cruz, resucitar al tercer día, antes de aquello se produjo siempre una separación. Los que cumplían la ley y los que no cumplían la ley. Los que según la ley eran los aptos para alcanzar la bendición de Dios y los que estaban separados de esa bendición de Dios. Y es así como nosotros nos encontramos con diferentes aspectos en los que verdaderamente nos damos cuenta de que esta diferencia fue, o este límite, este muro, fue dando, ¿no es cierto?, la separación o generando la separación de los pueblos que estaban bajo la protección de la gracia de Dios, o el pueblo bajo la protección de la misericordia de Dios, y aquellos que estaban fuera. Y Dios toma a Saulo de Tarso. Nosotros conocemos, la mayoría de nosotros conocemos cómo fue la llegada de Saulo de Tarso al conocimiento de la palabra del Señor, cómo él recibió, yendo en una misión de que era buscar a los hijos del Señor, a los cristianos, para encarcelarlos y entregarlos en Jerusalén para ser castigados. Cómo Dios ahí trastoca ese pensamiento que él tiene, y cuando ya llega al lugar que iba, que era Damasco, llega un varón distinto, llega un varón diferente, en el cual Dios ya estaba empezando a obrar. Y nosotros entendemos y comprendemos de que Dios generó un proceso muy especial allí en Saulo. Y sepa usted, y lo podemos destacar en esta hora, que ese sacrificio, o sea, esa acción, ese momento de tener ese encuentro con esa luz que rodeó a Saulo de Tarso yendo hacia Damasco, se produce un proceso muy especial. Esto ya venía siendo generado desde el momento en que Cristo muere en la cruz y resucita. Porque simbólicamente y específicamente en lo material, la palabra de Dios señala que en el templo, ¿no es cierto?, se rasgó el velo que era la parte física que separaba al hombre de la presencia misma de Dios. Y ese proceso comienza con Jesús. La mayor bendición fue Jesús. Pero también nos encontramos con la realidad de un varón que, pensando hacer bien, afianzado en lo que había aprendido de la ley, estaba persiguiendo a los cristianos. Buscaba, ¿no es cierto?, a aquellos que según él estaban apartados de la ley, los que estaban lejos de la ley. ¿Por qué? Porque no eran circuncidados, no eran del pueblo de Dios. Entonces esta separación hace que se produzca en Saulo de Tarso. Y menciono Saulo porque el proceso marca grandemente aquello, porque antes de esta revelación o esta presencia que tuvo este varón, este testimonio, esta experiencia viva que él tuvo, antes de eso,
Era Saulo de Tarso y él perseguía a los cristianos porque no estaban en la ley. Pero nosotros encontramos que luego de haber pasado este proceso, de haber estado allí, ¿no es cierto?, en medio de una ciudad, haber llegado a la ciudad donde él iba a llegar arrasando, buscando a los cristianos, de haber llegado tomado de la mano de alguien, haber sido guiado de la mano de alguien porque no veía, ahí ya se produce un cambio. Y la palabra de Dios también lo señala, no en extenso, pero en algunos aspectos muestra de que él también, cuando fue comprendiendo esta situación, fue entendiendo esta realidad, buscó del Señor, buscó del conocimiento de la palabra de Dios, buscó en la cercanía del Espíritu Santo el poder comprender esta realidad. Y es así como nos encontramos con esta carta que él escribe a la iglesia de Éfeso, en la cual le habla claramente en esta maravillosa reconciliación que se produce con Jesús dando su vida allí en la cruz. No se destaca él como persona ni el testimonio que él vivió, ¿no es cierto? No se destaca él, sino que muestra a Jesús como el que propicia la oportunidad de alcanzar la reconciliación por haber muerto Cristo en la cruz. Él podría haber contado, de hecho contó su testimonio, relató su testimonio en alguna oportunidad. Tuvo que hacerlo porque las autoridades de la época se lo exigieron o se lo pidieron. Pero él resaltó, y su trabajo principal de su ministerio fue el poder tener la oportunidad de ir entregando el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí a los hermanos de Éfeso le escribe en esta forma tan especial, en que invita a los hermanos, y en el día de hoy a través de la palabra nos invita a nosotros a acordarnos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, porque la ley hacía esa separación, la ley otorgaba, ¿no es cierto?, aspectos en los cuales las personas que cumplían, digámoslo así, entre comillas, la ley, ellos se sentían como privilegiados. Y los que no estaban cumpliendo los aspectos fundamentales de la ley eran incircuncisos. Pero aquí viene Pablo, ya teniendo el conocimiento de Dios en su vida, ya teniendo la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida, viene y le señala a los hermanos, vosotros que en otro tiempo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esa señal que se hacía, ¿no es cierto?, en el cuerpo, ciertamente era algo que estaba ligado a la ley. Y aquello significaba, ¿no es cierto?, que nosotros lo podemos traer a estos tiempos de que esa realidad era sin el conocimiento de Dios, sin la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces podemos traerlo a nuestros tiempos, que aquellos que no tenían o no tienen la obra de Dios en sus vidas son llamados de la incircuncisión. Y en esa realidad nosotros entendemos que ciertamente aquel que no tiene la oportunidad de alcanzar algo se siente desplazado, se siente fuera. Muchas veces probablemente se encontraron en esta situación muchos que buscaban de Dios, muchos que se acercaban a Dios, pero como tajantemente se hacía realidad en ellos la ley, no, este es un incircunciso. Pero viene Cristo y Pablo aquí lo quiere mostrar y lo quiere enseñar a los hermanos de la iglesia, ¿no es cierto?, que ya he mencionado, y ciertamente en aquel tiempo estabais sin Cristo, ligados o alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que vive el hombre, la mujer, que no tiene la palabra de Dios en su vida, que no ha tenido, ya no ahora una acción física, ya no hay algo físico en la persona, sino que es algo espiritual. La obra del Espíritu Santo de Dios en la persona hace que aquel que está alejado de Dios, que aquel que está fuera de la bendición de Dios, tenga ahora, a través de Cristo, la oportunidad. Por eso es que hablamos de la reconciliación por medio de la cruz. Cristo cumplió la ley y eso nos otorga a nosotros la oportunidad de poder tener esta bendición. Dice el otro verso, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué importante y qué interesante es entonces. Y por eso es que a la luz de la palabra del Señor y de estos versos que hemos leído el día de hoy, es muy especial, es muy importante de que todos nosotros tengamos esa experiencia personal, ese testimonio efectivo de que la obra de Dios ha sido en nosotros y a través de su Santo Espíritu hemos recibido la reconciliación de Cristo en nosotros. Ya ahora no era una acción de la ley
que era algo, una señal en la carne, en el cuerpo, sino que ahora es una señal en nuestro corazón, en que efectivamente la obra del Santo Espíritu de Dios en nosotros hace un cambio muy especial y nos otorga la oportunidad de alcanzar la bendición de ser llamado pueblo de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros, en la paz que Dios otorga a nuestras vidas a través de la obra de su Santo Espíritu, podemos tener una experiencia muy especial y muy personal, en la cual efectivamente aquellos que por misericordia Dios ha hecho una obra, tenemos un tiempo determinado y lo plasmamos con el antes de conocer al Señor o antes que Dios hiciera una obra en mi vida. Cada uno de nosotros debemos de tener ese testimonio. Yo lo tengo, gracias a Dios, y puedo decir con plena libertad, mi vida era de esta forma y de esta manera hasta antes de conocer al Señor. Y de ahí en adelante seguí viviendo igual, seguí estudiando igual, seguí trabajando igual, pero ya en mí hay algo distinto. ¿Y en usted ha habido esa obra? ¿En usted ha habido ese cambio? ¿En usted ha sentido efectivamente que se cortó ese tiempo de haber estado alejado de Dios? ¿Ha tenido usted ese testimonio, esa experiencia personal? Yo le invito en esta hora a que pueda meditar, a que pueda tener esa realidad en su vida. Probablemente muchos de ustedes me dirán, hermano, yo doy gracias a Dios porque sí, efectivamente entiendo y sé que tengo esa realidad en mi vida, que sé que Cristo murió por mí en la cruz y obró en mí su Santo Espíritu y hoy puedo con libertad decir que sí ha habido ese cambio. ¿Pero serán todos así? ¿Habrá esa oportunidad de poder decirlo, tener esa libertad de poder decir, mire, ¿sabe qué? Muchos hermanos, y yo me gozo en eso, tienen hasta el día. No se han olvidado de en qué circunstancias, en qué instancias llegaron al Señor, en qué momento Dios obró en la vida. Cada uno de nosotros tenemos ese testimonio. Cada uno de nosotros podemos decir, mire, en tal ocasión y con esta acción y con esta realidad yo estaba pasando esto. Algunos hermanos han llegado al Señor en medio de una tribulación, de una angustia, de una enfermedad. Otros hermanos han tenido la bendición maravillosa, y hermanas también, por qué no decirlo, de que el Señor ha obrado en otro aspecto de su vida. Pero obró. Hubo un cambio y efectivamente es el que tiene que estar en usted y que tiene que estar en mí, de poder tener el testimonio efectivo de que hemos sido reconciliados verdaderamente por medio de la cruz, por medio de aquella bendición de saber de que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Yo le invito en esta hora a que usted haga ese análisis. Efectivamente tiene usted su testimonio personal que puede decir, mire, sabe, tal día, en tal ocasión, Dios obró en mí. Sé que muchos de ustedes sí lo tienen, pero probablemente muchos que estén en sintonía, que en este día estén compartiendo esta reunión con nosotros, no tengan ese testimonio personal de poder decir, Señor, sí, yo sé, en tal día, en tal ocasión, en tal acción, obró en mi vida y tengo la libertad de poder decir y entender de que he sido reconciliado con Dios a través de Cristo, muriendo en la cruz, dando su vida por mi vida y me ha perdonado mis pecados. Me ha hecho una nueva criatura. El apóstol lo señala para enseñarle a los hermanos en aquel tiempo, en esa iglesia. Pero hoy día nos enseña a nosotros y podemos tomar esta palabra para que efectivamente nosotros podamos entender de que aquellos que ayer estábamos desechados, que éramos un pueblo ajeno, que éramos un pueblo lejano, cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador personal, hemos tenido esa libertad de poder decir, sí Señor, soy pueblo de Dios. Y hoy puedo decir con libertad, y espero que usted también lo pueda hacer, con libertad, que somos un pueblo de Dios, somos hijos de Dios, llamados a toda buena obra, llamados a actuar en la bendición de Dios. Ciertamente, hermanos, en esa realidad nosotros comprendemos y aleluya la palabra del Señor, también nos encontramos con algunos pasajes en que efectivamente han habido hombres y mujeres a través de la palabra del Señor que han dado su vida o dieron su vida en el accionar en la obra de Dios, porque un día Dios los transformó. Porque un día Dios cambió su hacer, su poder pensar. Ya no estaban regidos por la ley, ahora estaba la bendición y nosotros estamos bajo esa bendición en el tiempo de la gracia en que creyendo en Jesús como nuestro Salvador personal, recibiendo y arrepintiéndonos de nuestros pecados, podemos tener esa bendición. Una vez más, yo le planteo la pregunta y le insto a usted a que medite efectivamente. ¿Ha tenido ese cambio usted? ¿Ha habido esa transformación en su vida? Espero que el Señor en su gracia divina esté obrando en usted y usted pueda hacer una perfección en Dios, que efectivamente, mire, nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos.
el apóstol enseña de esta forma. Y mire, yo le leo el verso para que usted vea ahí también en Efesios 2, pero ahora el verso 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efectivamente, la obra de Dios en nosotros nos permite en este tiempo ser edificados en la enseñanza que llega a nosotros a través de los escritos, ¿no es cierto?, que dejaron los apóstoles, los varones de Dios que enseñaron estas palabras, estos mensajes, los profetas, y que hoy día nosotros podemos ser fundamentados, como dice el verso 20, en la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesús vino a este mundo a cumplir su ministerio, a dar su vida por todos nosotros y otorgarnos la bendición maravillosa de hoy día, de creyendo en Él, obrando el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, yo le invito a usted, si no tiene este testimonio, si no tiene esta experiencia, que le pida al Señor. Al terminar este mensaje, vamos a orar también para que el Señor les dé a usted esa experiencia, ese testimonio fehaciente de que efectivamente en usted ha obrado el Espíritu Santo del Señor. Edifíquese en el Señor, construyamos esa morada, que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, crecer. Ya quedó lo que éramos antes, quedó atrás. Ahora estamos creciendo para ser un templo santo del Señor y ser fortalecidos en la gracia de Dios. Permita a nuestro Dios que en esta hora este mensaje llegue hacia su vida, para que aquel que tiene ese testimonio, para que aquel que ha recibido esa obra especial en su ser, pueda ser bendecido y pueda decir: gracias, Señor, por la obra que usted hizo en mí un día. ¿Está creciendo espiritualmente? ¿O se quedó en ese día que obró Dios en usted? Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir edificándonos. Y aquel que no ha tenido esa obra, yo le insto, yo le invito. Enseguida estaremos orando para que el Señor también fortalezca su vida, para que usted sea una morada especial de Dios en el Espíritu y ciertamente pueda alcanzar una especial bendición en su vida. Cada día el Señor provee la oportunidad para que usted pueda alcanzar esta bendición. Cada día Dios provee la oportunidad. Hoy puede ser para más de algunos de ustedes la oportunidad en que pueda alcanzar esta bendición. Reconcíliese con Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz, de creer en Jesús como su Salvador personal, pedir que Dios obre en su vida y efectivamente poder ser reconciliado, para que usted sea llamado pueblo de Dios. Aquellos que por misericordia lo somos mucho tiempo ya, efectivamente podamos decir: gracias, Señor, porque yo soy pueblo. Yo quiero seguir creciendo, aumentando de gracia en virtud en todo lo que Dios provee hacia cada uno de nosotros. Prepárese, busque del Señor, acérquese a Él y Él proveerá hacia su vida. Oramos al Señor y le pedimos de su gracia bendita. Dios amado, gracias le damos en esta hora por este mensaje que usted nos ha otorgado y esperamos que en su misericordia usted provea cada día de esa virtud para aquellos en los cuales usted ha obrado, Señor. Le alabamos, le bendecimos, le damos las muchas gracias porque usted un día obró en nuestra vida. Pero, Señor, hay muchos de aquellos que están participando en este culto dominical que no han tenido esa experiencia, Señor amado. Sea usted amaneciendo hacia sus vidas para que haya ese cambio maravilloso en ellos, Señor amado, para que puedan entender de que tienen que acercarse a la gracia suya, buscar de su poder maravilloso para que usted les transforme, les renueve, Señor amado, les dé una nueva vida. ¿Cuántos habrán preocupados por las situaciones que nos rodean? ¿Cuántos habrán preocupado por las situaciones que estamos viviendo en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a las relaciones familiares? Pero, Señor amado, yo le pido en esta hora, por misericordia, que usted coloque en cada uno de ellos esa gracia, esa virtud, para que la fuerza de lo alto, Señor amado, esté restableciendo cada una de sus vidas y puedan ser reconciliados, como esta palabra nos hablaba, a través de Cristo, que murió ya en la cruz y hoy día está a la diestra del Padre, podamos ser, Dios mío, llamados pueblo de Dios. Padre Santo, su bendición para cada uno de nosotros a través de su palabra y que efectivamente nosotros esté actuando maravillosamente. Sabemos de que usted la otorga y por eso es que una vez más le imploramos aquella bendición de lo alto, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema
dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, los escarnios por él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en mis triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hermosa palabra la cual nos acaba de entregar nuestro pastor Jacob Alvarado. Vamos a darle una oportunidad a la familia Colilef Rodríguez, que nos van a entonar el himno 379, Soberana Bondad. Soberana bondad, condesciende hasta mí mientras pasa mi afán. A mi espíritu falta un albergue que tu sala no más me dará. Más allá del azul firmamento te ensalcen mi Dios. Llena de la luz de tu gloria la vasta creación. Clamaré al Altísimo y fuerte, cuyo fin se cumple en mí. Contra quien me impropera valerme, el socorro enviará que pedí. Más allá del azul firmamento te ensalce mi Dios. Llena de la luz
lengua es espada y sus dientes lanzan flechas que no temeré. Más allá del azul firmamento te ensalza en mi Dios. Llena de la luz de tu gloria la vasta creación. El Señor bendiga a esta familia por esta hermosa alabanza la cual nos acaban de entonar, y también quisiera agradecer por esta responsabilidad que se me acaba de dar. Sabemos que muchas veces como hombres no nos gustan, pero no son designadas por el hombre, sino que por Dios. Darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia para con mi vida. Y antes de terminar vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, cuánta gracia te damos, mi Dios, por habernos permitido, Señor, en esta tarde, habernos brindado la oportunidad de poder escuchar de tu palabra. Señor, en esta hora te pido que usted sea bendiciendo a cada una de las personas, hermanos y hermanas, que nos han escuchado por esta red. Señor, en esta hora te pido que usted sea llegando a sus corazones, sea bendiciéndole, sea usted cuidándole y librándole de todo mal. Gracias te damos por todo esto. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.